Buenas noches, el día de hoy siendo 23 de diciembre del 2020, 8 de la noche, sobre el curso de Auditoría Financiera 1. Vamos a dar inicio el día de hoy a la unidad 3. Estamos en toda la unidad 3 que tiene que ver con el entorno, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación. Dijimos que la unidad 10 y prácticamente hasta la unidad 12 tenía que ver mucho con el tratamiento de los componentes, ¿no? Vimos nosotros en la clase anterior cómo la normatividad vigente respecto al control interno, al sistema de control interno, trataba una parte de ello de nuestro sílabus. Eso tiene que ver con los componentes del sistema del control interno. Como vimos ese día, estos componentes del sistema de control interno están ligados al ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Esta supervisión incluía la prevención, el monitoreo, seguimiento de resultados y compromiso del mejoramiento. Esto es lo que vimos la clase anterior y vimos muy general el tema, pero básicamente es lo que se trata en nuestra unidad. Bueno, en nuestra unidad número 3 básicamente se trata de los componentes, ¿no? ¿Los componentes de qué? De los componentes del sistema del control interno. Ok, eso es lo que vimos. También vimos que hablábamos el control. Está muy ligado al sector público, porque el control interno puede ser en el sector privado también, pero hoy dijimos que íbamos a empezar con el sector público, ¿no? Para ello hemos visto varias bases legales, que ya las hemos tomado en su momento, y una de esas bases legales es la implementación del sistema del control interno, la guía de implementación, la 008-2008, ¿no? Vimos también los antecedentes históricos o antecedentes de cómo fue estas leyes, cómo fueron creciendo, ¿no? o evolucionando en el tema, ¿no? También vimos cómo es que, acá está, el crecimiento, en todo caso, de la normativa vigente actualmente, y hay más normativa después del 2017, ¿no? Y acá hemos visto algunas de las leyes básicas. En este caso hemos visto la ley 28716, hemos visto la resolución complementaria, la 320-2006, hemos visto la guía de implementación del sistema de control interno, la 458-2008. Y bueno, algunas de estas leyes de la parte histórica o antecedentes, ¿no? También vimos de qué se trataban cada una de estas leyes, o las principales en todo caso, ¿no? Y los detallamos conforme íbamos avanzando. Todo esto está respecto al tema del sector público. Hemos hablado de lo que era entidad pública, titular, funcionarios, que son los que están a cargo de implementar obligatoriamente ese sistema de control interno. Hablamos del Sistema Nacional de Control, que en alguna oportunidad también lo habíamos hablado, que está conformado por la Contraloría General de la República, las OSIs de cada entidad del Estado y las SOAS, que son las sociedades de auditoría. Bueno, todo esto lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Definimos qué era el sistema de control interno y vimos que el modelo del sistema de control interno tenía 5 componentes, como lo hemos visto, ¿no? Pero esos 5 componentes están en el transcurso de toda la unidad, ¿no? Así que en paralelo vamos a ir como mejorando o agregando un valor agregado a este sílabus, ¿no? Y vamos a ir hablando sobre los componentes, obviamente, pero también vamos a ir hablando en paralelo sobre la normativa vigente. En este caso también terminamos de hablar sobre el sistema de control interno y pasamos al tema de los componentes, y dijimos que cada uno de ellos iban a ser tocados en su oportunidad. El día de hoy vamos a verlos en forma un poco más profunda de cada uno de ellos, y después las siguientes clases vamos a verlo uno por uno, ¿no? Que nos va a alcanzar de sobra porque tenemos el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información de comunicación y por último actividades de supervisión. Eso es lo que va a constar nuestro curso básicamente en esta parte de la tercera unidad, pero obviamente le estamos dando un valor agregado porque estamos mejorando un poco los otros conceptos que son sostenibles para poder respaldar estos componentes, porque solos no van a ir, ¿no? Y también hablamos sobre los beneficios que daban el sistema de control interno. Estos eran, ¿no?
Y bueno, esto fue la clase anterior. También teníamos que hablar sobre la Política Nacional de Modernización y dijimos que había una parte que no iba a entrar, ¿no? Porque estaba lo que está ligado al sistema de control interno sí, pero lo que no, no. Dijimos que y que no, ¿sí? Bueno, eso fue lo que hicimos la clase anterior. Para la clase del día de hoy tenemos básicamente que tocar hasta dónde ha llegado la implementación del sistema de control interno. Hemos dicho que en cada clase vamos a tener los componentes, que es lo que manda el sílabus, y en paralelo vamos a tener los avances o toda la normativa vigente que hay sobre el sistema de control interno y sobre control interno en el Perú. En este caso, la Contraloría General de la República es el ente bajo el Sistema Nacional de Control, que son las dos entidades que van monitoreando este tema de control interno en el sector público. Hasta dónde ha llegado la implementación del sistema de control interno está en la Directiva 006-2019 de Contraloría General. Hay algunos avances, ¿no? Obviamente acá nos van a dar el nuevo enfoque de la implementación del sistema de control interno. La directiva de la implementación nueva es la Directiva 006-2019. Los conceptos, bueno, ¿qué es el sistema de control interno? Ya lo hemos visto, es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimiento y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal organizado e instituido en cada entidad del Estado. Los componentes del sistema de control interno. Ahí está. ¿Ok? En la ley de control interno tenemos estos componentes, que es el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, los sistemas de información y comunicación, las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y compromisos de mejoramiento. Los componentes de las normas de control interno, en este caso la resolución complementaria 320-2006, está hablando sobre otros componentes, ¿no? Son el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, información y comunicación y supervisión. La supervisión en las normas de control interno las centralizan las tres de actividades de monitoreo, seguimiento de resultados y compromiso de mejoramiento en una sola. ¿Ya? Y el modelo de COSO, que también es parte del sistema de control interno, es un modelo de control. Está constituido al igual forma que las normas de control interno en la en la resolución complementaria número 320. Asimismo, vamos a hablar sobre el nuevo enfoque de la implementación del sistema de control interno. Este nuevo enfoque está basado en estos criterios, ¿correcto? A ver, tenemos una unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. Tenemos reglas diferenciadas por nivel de gobierno. Tenemos la implementación integral en forma progresiva. Tenemos plazos específicos por entregables. Tenemos criterios mínimos sin restricciones para mayores exigencias y tenemos un aplicativo informático como una plataforma de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la guía de implementación, la 458-2008? O sea, 2008 al 2019, que es la directiva 006, han pasado 9 años, ¿no? Más de 9 años, ¿no? 8 más 9, ya, ok. 11 años, ¿ya? Y este es el nuevo enfoque de la implementación del sistema de control interno. Esta directiva, la 006-2019, acá está, fue aprobada el 15 de mayo del 2019. La fecha de publicación fue el 17 de mayo del 2019 y la fecha de entrada en vigencia es el 20 de mayo del 2019. La finalidad de la Directiva 006-2019 de Contraloría General es lograr que las entidades del Estado implementen el sistema de control interno como una herramienta de gestión permanente que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente y ética y transparente. Mario, ¿puedes atender a tu papá que estoy dictando clases? Los objetivos de la Directiva 006-2019 de Contraloría General es la
Regulación, el seguimiento y la evaluación. La regulación es regular el procedimiento para implementar el sistema del control interno de las entidades del Estado, estableciendo plazos y funciones. Y el siguiente objetivo, seguimiento y evaluación, establecer disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación del control interno. El alcance de la Directiva 006-2019 es que las entidades alcanza a las entidades de gobierno, ¿no? Obligatorio, de un obligatorio cumplimiento. Las entidades del Estado están sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, señaladas en el artículo 3 de la Ley 27785, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son las entidades exceptuadas? El Fondo Nacional de Financiamiento de Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, y las empresas del Estado que se encuentren bajo su supervisión. La Superintendencia de Bancas y Seguros y AFPs y obviamente SBS, y las entidades financieras que se encuentren bajo su supervisión. Ese es el nuevo enfoque. Los ejes que agrupan los componentes del sistema del control interno es la cultura organizacional, la gestión de riesgos y la supervisión. La cultura organizacional tiene que haber un ambiente de control de información y comunicación, y dentro de la gestión de riesgos tiene que haber una evaluación de riesgos y actividades de control. Y asimismo el tercer eje es la supervisión. La clasificación de las entidades está clasificado por, primero vamos a ver el grupo 1, después el grupo 2 y después el grupo 3. Tenemos el grupo 1. El grupo 1 están consideradas el gobierno regional y gobierno local. El gobierno regional están consideradas las direcciones regionales, las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, los hospitales regionales, las unidades de gestión educativo local y las empresas de los gobiernos regionales. El gobierno local están consideradas las municipalidades provinciales clasificadas por el Ministerio de Economía y Finanzas como tipo A y tipo B, las municipalidades distritales que cuenten hasta con el 70% de población urbana clasificadas por el MEF como tipo D y tipo E, las entidades adscritas a estas municipalidades, empresas públicas, sociedades de beneficencia, entre otras, y la excepción de las municipalidades comprensivas entre el grupo 1 es el tipo C. El grupo 1, este es el grupo 2. El grupo 1, nos habíamos pasado, estaba considerado por el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Ese era el grupo 1. En los poderes del Estado, el gobierno nacional, ministerios, organismos institucionales autónomos, empresas públicas, entidades adscritas, entidades ejecutoras. El gobierno regional, la sede central de los gobiernos regionales. El gobierno local, la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus municipalidades distritales. La Municipalidad Provincial del Callao y sus municipalidades distritales, y entidades adscritas y unidades ejecutoras, empresas públicas, sociedades de beneficencia, entre otras. El grupo 2, lo hemos visto, gobierno regional y gobierno local, es de otro sector. Y por último tenemos el grupo 3, que son las municipalidades distritales que cuentan con menos del 70% de población urbana clasificadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Tipo F y tipo G, que están bajo el programa de incentivos a la mejora de gestión municipal. Y por último las entidades adscritas a estas municipalidades, empresas públicas, sociedades de beneficencia, entre otras. A esos tres grupos es que está dirigida esta implementación del sistema del control interno. Los responsables de la implementación son el titular de la entidad, el órgano, unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno, y otros órganos o unidades orgánicas que participan en el sistema de implementación del control interno. En el gobierno nacional, la Secretaría General. En el gobierno regional, la Gerencia Regional. En el gobierno local, la gerencia municipal. Y en las otras entidades, el órgano o unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa institucional. Funciones. La titular de la entidad o el titular de la entidad es la máxima autoridad jerárquica institucional responsable de la implementación del sistema de control interno de la entidad y tiene las siguientes funciones. Participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el sistema de control interno y aprobar los mismos. Revisar y aprobar los documentos que serán reportados. Y registrados en el aplicativo informático. Solicitar a la Contraloría los accesos al aplicativo informático del
del sistema de control interno, ejecutar las acciones que aseguren el registro en el aplicativo informático del sistema de control interno de la información y los documentos establecidos, utilizar la información del sistema de control interno para la toma de decisiones y establecer las medidas necesarias para cumplir con la directiva. Y acá también hablamos sobre las funciones del órgano unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno, que es el órgano o unidad orgánica que coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de control interno y tiene las funciones de dirigir y supervisar la implementación del sistema de control interno, coordinar con otros órganos o unidades orgánicas, registrar el aplicativo informático, remitir en el aplicativo informático y capacitar a las demás unidades. Bueno, y los otros órganos también tienen las funciones de coordinar el órgano o unidad orgánica de la implementación del sistema de control interno, proporcionar la información y disponer que los funcionarios o servidores públicos sobre que tengan más experiencia aporten, ¿no? Y participen en esta implementación. Aquí están los responsables: titular de la entidad, órgano o unidad orgánica y otros órganos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, el órgano unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno es la Secretaría General. Y otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno son la Dirección General de Servicios Educativos Especializados y la Dirección General de Educación Básica Regular. El presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental está a cargo de la Gerencia General. Y acá tenemos los otros órganos que participan: es la Dirección de Supervisión, otra Dirección de Políticas, ¿no? Por ejemplo, en la que es el Hospital Cayetano Heredia, la titular es la directora del hospital. Y el órgano unidad orgánica responsable es la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico. Otros órganos que apoyan: el Departamento de Cirugía, el Departamento de Medicina y la Oficina Ejecutiva de Administración. El alcalde, en responsabilidad de una municipalidad. El órgano responsable es la gerencia municipal y otras gerencias que participan son la gerencia de participación vecinal y la gerencia de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastre. La beneficencia pública, el presidente de directorio de la beneficencia pública, y el órgano responsable o unidad orgánica es la gerencia general. Otros órganos que participan son la gerencia de negocios y la gerencia de protección social. Esos son algunos ejemplos que ustedes pueden ver cómo se está participando. El plazo para la implementación del sistema de control interno fue el 30 de junio del 2020. Obviamente que ante las circunstancias del COVID hubo un aplazamiento, como comprenderán, porque el COVID paró todo, ¿no? Esto estaba previsto para que el 30 de junio todas las entidades del sector público ya estuvieran implementados el sistema de control interno. Bueno, y aquí hay un procedimiento para la implementación. Tienen que hacer toda una evaluación estratégica, como verán, buscar su eje de cultura organizacional. Tienen un eje de gestión de riesgos, 3 ejes, ¿no? El eje de cultura organizacional, el eje de gestión de riesgos, sumado a esto, más el eje de supervisión. Y acá te explican el eje de cultura organizacional, de qué se trata. Hay un diagnóstico de cultura organizacional, un plan de acción. Después, esto ya lo vimos, ¿no? Te hablan de la definición de riesgo de desastres, gestión de riesgos, te dice. ¿Qué es una gestión de riesgos? Es un proceso que se aplica para la determinación de la estrategia. Permite identificar eventos potenciales, o sea, riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Permite administrar los mismos dentro de los límites aceptados, proveyendo la seguridad razonable para la consecución de los objetivos institucionales. ¿Ok? El eje de gestión de riesgos está basado en 3 pasos, ¿no? Priorización de productos, identificar los productos, evaluar estos riesgos y un plan de acción sobre estas medidas de control. Definición de producto, ¿no? Acá en gestión de riesgo es diferente, ¿no?
Es el bien o servicio que proporciona las entidades dependencias del Estado a una población beneficiaria con el objeto de satisfacer sus necesidades. En el sector público el producto es otro tema, ¿no? Ok, acá está la definición. Construcción de carreteras, programas de vacunación, entregas de subvención económica. Ejemplo de productos en entidades del sector público. Gobierno regional. Acciones estratégicas de los objetivos tipo 1 misionales del Plan Estratégico Institucional. Garantizar el acceso de la población pobre y pobreza extrema al SIS. Fortalecer las capacidades del personal docente, especialistas y administrativos de los 3 niveles de gobierno. Eso podría ser el gobierno regional. Tenemos en el gobierno local un producto, acciones estratégicas de los objetivos misionales del Plan Estratégico Institucional, y el producto, patrullaje por sector de manera oportuna en beneficio de la población. Otro programa, productos del programa presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, dice en el gobierno local X, atención a los niños con crecimiento y desarrollo completo para su edad, programa presupuestal 001, fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización, programa presupuestal 0095. Hospital de un gobierno regional, acciones estratégicas de los objetivos tipo 1, misionales del Plan Estratégico Institucional del Pliego, para reducir la anemia y desnutrición crónica infantil mediante atención integral nominal en niños y niñas menores de 5 años. O sea, tú tienes el producto y después tienes la meta, ¿no? Que es lo que tú tienes que conseguir. Bueno, es bastante interesante leerlo. Básicamente el examen va a venir, el procedimiento para la implementación del sistema de control interno está formado por 3. Eje cultural, eje de gestión de riesgos y eje de supervisión. Y luego hay un caso práctico de una implementación del sistema de control interno en un gobierno local. Bueno, obviamente eso no va a venir, pero podemos verlo, ¿no? Rápidamente, porque tenemos que pasar a la última parte. Tenemos entonces el caso práctico. Acá estamos en un gobierno local y hemos identificado sus ejes culturales organizacionales, después el eje de gestión de riesgos y por último el eje de supervisión. El eje cultural organizacional, aquí está. Tiene que haber un diagnóstico de la cultura organizacional, te dice el plan. ¿Ok? Y entonces el eje de cultura organizacional funciona de la siguiente manera. El órgano responsable de la implementación del sistema de control interno, en este caso el gobierno local, es el gerente municipal. Se realiza un cuestionario de evaluación de implementación del sistema de control interno. Se ubica en la sección del eje cultura organizacional y se responde al cuestionario desarrollado sobre la base de los principios relacionados. La gerencia municipal coordina con los órganos de asesoría y apoyo para responder preguntas relacionadas al eje de cultura organizacional para las siguientes preguntas. Coordinará con los siguientes órganos: la gerencia de administración y finanzas, la subgerencia de recursos humanos, la gerencia de asesoría jurídica y la gerencia de planeamiento y presupuesto. El eje de cultura organizacional, seguimos, se hace este cuestionario. Por ejemplo, cultura organizacional, componente, ambiente de control. Estamos en el primer componente. Durante el presente año, la entidad o la dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigida a sus funcionarios servidores sobre ética, integridad y su importancia en la función pública. Hay que hacer el cuestionario y tiene que ser respondido. Segunda encuesta, ambiente de control. La entidad o dependencia cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones. Igual. Y la última pregunta, ¿la entidad o dependencia utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Después el paso 2 es ver el plan de acción anual sobre la sección medidas de remediación. Plan de acción anual, medidas de remediación.
Cultura organizacional. La entidad ha realizado al menos una charla sobre esto. La medida de remediación, generar una charla. El órgano o unidad orgánica responsable, sugerencia de recursos humanos. El plazo de implementación, fecha de inicio, tal fecha. Fecha de término, medios de verificación, charla desarrollada. Comentarios y observaciones. Charla realizada en conjunto con los órganos y gerencias de la municipalidad. Segundo punto de la encuesta. La entidad no cuenta con lineamientos. Elaborar y aprobar y difundir de la normativa que desarrollan los códigos de conducta y la ética de la entidad. Sugerencia de recursos humanos. Tal fecha y medios de verificación. Resolución de alcaldía que aprueba la normativa de código de conducta y ética y plan de difusión. Comentarios y observación. Se realizan coordinaciones permanentes con la gerencia de asesoría jurídica. Después tenemos la entidad de dependencia no realiza una evaluación anual del desempeño de los funcionarios. Entonces hay que poner la medida correctiva, ¿no? Evaluar el desempeño. ¿Quién lo hace? Recursos humanos. Y hace unas evaluaciones desarrolladas y coordina con los gerentes de línea, asesoría y soporte. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no?, que se ha hecho. Después tenemos el segundo eje, que es el de gestión. Acá está, gestión de riesgos. Hemos hecho el eje cultural organizacional. Ahora vamos a hacer el eje de gestión de riesgos. Todo para la implementación del sistema de control interno en la primera parte. Ok, entonces estamos hablando del eje cultura organizacional. Paso 1, priorización de productos. Perdón, estamos hablando de gestión de riesgos. Aquí hay un error, ¿sí? Estamos hablando de gestión de riesgos. Esto no está mal. Estamos aquí en priorización de productos. Ahora sí. Priorización de productos, criterios para priorizar, relevancia para la población, presupuesto asignado al producto, contribución al logro estratégico institucional y ver el resultado específico y el desempeño. El objetivo estratégico 2 es reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población y el riesgo que tendríamos es, bueno, gestión integral en seguridad ciudadana para una mejor convivencia. Esa sería la acción que tendrían que hacer. El objetivo estratégico número 3 sería promover la gestión ambiental en el distrito y para ello tenemos que hacer un plan de gestión de residuos sólidos integrales en beneficio del distrito. Después vamos a hacer el paso 2 de gestión de riesgos, que se llama evaluación de riesgos. Y se identifica el paso 2, identificación del riesgo, valoración del riesgo. Y 3, ficha técnica del proceso. ¿Qué es esto?, ¿no? Acá se tiene que aplicar, por ejemplo, el producto, gestión integral en seguridad ciudadana para una mejor convivencia social. El órgano responsable es la gerencia municipal y los órganos que apoyan o de apoyo son la gerencia de seguridad ciudadana y la subgerencia de serenazgo, fiscalización y transporte. Por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente esto no va a venir en el examen, pero esto es para que ustedes sepan cómo es que se realiza estas implementaciones del sistema de control interno. La estructura o redacción de un riesgo, bueno, también tiene sus pasos. Aquí está la evaluación de riesgo de servicios médicos, obras públicas, programas institucionales, aguas residuales, etcétera, ¿no? Listo. Entonces aquí hay una identificación del riesgo priorizado y el riesgo identificado, ¿no? Por ejemplo, el producto priorizado es gestión integral de seguridad ciudadana para una mejor convivencia social. Y tenemos el riesgo identificado, servicio de patrullaje deficiente por falta de mantenimiento de los vehículos destinados por esta función. Y el otro riesgo es personal destinado a brindar servicios de serenazgo limitado por falta de presupuesto. La valoración del riesgo, la probabilidad, el impacto y el valor del riesgo es un riesgo alto y el de personal destinado a brindar es un riesgo muy alto, ¿no? Y bueno, ya acá se hace un mapa de riesgo, valores, etcétera. Y al final se evalúa que hay muchas acciones que no se pueden realizar y que están en riesgo por falta de presupuesto. Ahí está.
Pues se realiza el paso 3, que es el plan de acción, ¿no? Esa es la elaboración del plan de acción, ¿ok? Y determina las medidas de control que están a cargo de su ejecución, plazos y medios que permiten verificar su cumplimiento. Lo coordinan con el órgano o unidad orgánica que estará a cargo, principalmente con los funcionarios que cuentan con mayor conocimiento de la operatividad del producto priorizado y se apoyan con herramientas. Después se hace un plan de acción sobre las medidas de control por ambos productos, ¿no? Los principales: gestión integral de seguridad ciudadana para una mejor convivencia y todo lo que se ha evaluado en gestión de riesgos, ¿no? Y el segundo producto, y cuándo es que va a terminar su implementación. Bueno, el quinto componente es el eje de supervisión, como vemos acá, ¿no? Perdón, 1, 2, 3. Ya, acá está. Y se hace el mismo sistema, se identifican todos los productos y los ejes y se va haciendo todo un reporte de seguimiento del plan de acción, por ejemplo. Después ya, acá están los 3 ejes, ¿no? Y se van identificando las deficiencias, las medidas correctivas, los órganos o unidades responsables, la fecha de inicio, la fecha de término, los medios de verificación, comentarios o observación, y finalmente en qué estado está esta implementación, ¿no? En la primera está primera objetivo, en todo caso, está implementada, pero hay 2 que están en proceso. La última es la evaluación anual de la implementación del sistema de control, y te van poniendo el grado de madurez de 0 a 100. ¿En qué grado estás? ¿No? Ahí está. Y se va evaluando en qué situación está la implementación del sistema de control interno. El plazo para la implementación del sistema de control interno. A ver, los entregables en la implementación del sistema de control interno eran desde septiembre del 2019 a julio del 2020, ¿no? Se tenía que hacer un diagnóstico, después el plan de acción anual, después el plan de acción anual, sección medidas de control, después de ahí el plan de acción, sección medidas de control y control de riesgos, pero vino el COVID, ¿no? Y por último el reporte de seguimiento del plan de acción anual. Ahí apareció el COVID y bueno, esto se tiene que haber postergado definitivamente, ¿no? Pero bueno, teníamos que hablarlo, teníamos que decirlo. Hay un aplicativo informático para esta implementación, es una generación de usuarios de acceso al aplicativo informático. El titular de la entidad, desde la entrada en funcionamiento de este aplicativo del sistema de control interno, solicitará el correo electrónico controlinterno@contraloría.gov.pe la generación de los usuarios y accesos al aplicativo informático del sistema de control interno. Bueno, es un poco el aplicativo, cómo funciona. Es un software, obviamente, y el procedimiento para la solicitud de acceso al aplicativo de control interno. Tenemos, bueno, ciertos pasos: enviar un correo electrónico, de ahí complementar el formulario de solicitud de acceso en línea. El paso 1, enviar el correo electrónico. A continuación recibirás un correo de respuesta a la Contraloría. El paso 2, complementar el formulario de solicitud de acceso en línea. El paso, bueno, y obviamente ahí te responden, te registras, y etcétera, ¿no? Compruebas la selección correcta y comienzas a interactuar, ¿no? Ahí tienes datos, etcétera. Este software te permite a la Contraloría monitorear el avance de cómo van la implementación del sistema de control interno, ¿no? Ahora sí podríamos decir que esto va en serio, ¿no? Claro que ahora ha habido un problema con el tema del COVID y presumo que esta ley se ha tenido que postergar hasta el 2021. ¿Cuál es el beneficio de la implementación del sistema de control interno? Como vemos, es un proceso, ¿no?
A ver, los principales beneficios es que optimiza la eficacia, eficiencia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad y calidad de los servicios públicos que presta. Reduce los riesgos de la gestión y promueve el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado. Asegura el cumplimiento del marco normativo y promueve la rendición de cuentas de los funcionarios. Constituye una herramienta de gestión que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales. Bueno, las preguntas frecuentes que se hace al tema, ¿no? Si se deja sin efecto toda la información y documentación generada en la aplicación de la Directiva 013, se deja sin efecto esta directiva porque había una directiva anterior, de 2016. No. Las entidades del Estado pueden utilizar la información generada y obtenida en la ejecución de las actividades, etapas y fases para implementar el sistema de control interno en aplicación de la Directiva 013 y su guía para el desarrollo de los ejes, cultura organizacional, gestión de riesgos y la ejecución de los pasos que contiene cada eje. Los comités de control interno constituidos en las entidades públicas seguirán a cargo de la implementación del control interno. Bueno, a partir de la vigencia de la directiva, los comités de control interno constituidos en las entidades públicas, con excepción de las que hemos dicho, FONAFE, SBS y las entidades que se encuentran bajo supervisión de ambas, quedan sin efecto, puesto que la dirección y supervisión de la implementación del sistema de control interno se encuentran a cargo de un órgano o unidad orgánica de la entidad, que según su nivel del gobierno es: el gobierno nacional se encuentra a cargo de la Secretaría General o la que haga sus veces; el gobierno regional, la gerencia regional o la que haga sus veces; el gobierno local, la gerencia municipal o la que haga sus veces; y las otras entidades será el órgano o unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa institucional. En ese sentido, el citado comité debe transferir toda la información y documentación generada de la implementación del sistema de control interno al órgano o unidad orgánica responsable establecido por la entidad. Las funciones asignadas por la directiva al titular, órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno y los otros órganos o unidades orgánicas de la entidad pueden ser delegados. Las funciones establecidas por la directiva no pueden ser delegadas, por lo que corresponde al titular y los órganos o unidades orgánicas de la entidad señaladas en la directiva ejercer las funciones establecidas de la misma. Listo. Entonces, estas son algunas de las preguntas, y incluso los que trabajan en el Estado pueden llamar a Contraloría. Esos son los accesos, ¿no? Bueno, esto es lo que teníamos por el tema de la implementación del sistema de control interno. Pero también tenemos que, en paralelo, tenemos que hablar sobre los componentes, ¿no? Los componentes del sistema de control interno que hemos visto desde un inicio, que prácticamente es el balotario, ¿no? Pero hemos dicho que vamos a ir hablando en paralelo, ¿no? A ver, acá tenemos los componentes del sistema de control interno. Los componentes son estos: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación, supervisión que incluye la prevención, el monitoreo, el seguimiento de resultados y el compromiso de mejoramiento. En resumen, estos componentes del sistema de control interno que están resumidos o basados, mejor dicho, en una normativa que es la Ley 27785 y la Ley 28716. La primera, la Ley 27785, es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, que está involucrado el control gubernamental interno y externo. Y la Ley 28716 es la Ley de Control Interno de las entidades del Estado, ¿no? Donde define el control interno, objetivos y responsabilidades. Esto es también en paralelo sobre las resoluciones de Contraloría, la 320-2016 de Contraloría General, donde aprueba las normas de control interno, y la guía de implementación 458-2008 de la Contraloría General de la República, donde aprueba esta guía para la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado. Todas estas bases legales ya las vimos, ¿no es cierto? Pero en donde se apoyan los componentes del sistema de control interno es en estas bases legales. Y el curso, en esta parte, en la unidad número 3, pide que hablemos de todos estos componentes. Obviamente vamos a hablar uno por uno, ahorita en forma global, y en paralelo vamos a ir avanzando otros temas, como hemos visto: implementación del sistema de control interno,
etcétera, etcétera, ¿no? Porque no vamos a solamente hacer esto, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con los componentes del sistema de control interno que indica el sílabus. Para el primer componente, el ambiente de control, estamos hablando, acá está, se tiene que trabajar bajo un sistema de un ambiente de control. El establecimiento de un entorno de organización favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. O sea que la misma entidad tiene que establecer este ambiente de control donde todos se vean comprometidos y este ambiente sea sensibilizando a todos los miembros de la entidad, generando una cultura de control interno. Este ambiente de control interno también tiene que, ya profundizándose, tener una filosofía de la dirección. La filosofía de la dirección tiene que tener una conducta y actitudes que deben caracterizar la gestión de la entidad. O sea, esa cultura de control interno tiene que ser una filosofía y esa plasmada en la dirección. La integridad y valores éticos. Tiene que haber preferencias y juicios de valor que se traduzcan en normas de conducta y estilos de gestión. O sea, que al momento que nosotros ejerzamos la gestión, tendríamos que hacerlo con estos valores éticos. El punto número 3, una administración estratégica, una formulación sistemática y correlacionada con los planes estratégicos para su administración y control efectivo. Asimismo, el punto 4 del ambiente de control tiene que haber una buena estructura organizacional, una óptima estructura organizacional. El titular debe desarrollar, aprobar y actualizar la estructura organizativa en el marco de la eficiencia y eficacia que mejor contribuye al cumplimiento de sus objetivos y misión. El punto 5 del ambiente de control tiene que haber una óptima administración de los recursos humanos, políticas y procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación y administración de los recursos humanos de la entidad, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. Punto número 6 del ambiente de control tiene que estar de acuerdo a las competencias profesionales. Reconocer como elemento esencial la competencia profesional del personal, acorde con las funciones y responsabilidades designadas. El punto 7 del ambiente de control tiene que haber una asignación de autoridad y responsabilidades, asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como establecer relaciones de información, niveles y reglas de autorización, así como los límites de su autoridad. El punto 8 del ambiente de control tiene que existir un órgano de control institucional, una OSI. Debe estar debidamente implementada a fin de que contribuya de manera significativa al buen ambiente de control. Y ahora pasamos al segundo punto, el segundo componente, que es evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, como punto número 1, del componente evaluación de riesgos, tenemos al planeamiento de administración de riesgos. ¿Qué es el planeamiento de administración de riesgos? Pregunta del examen parcial. Es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia clara y organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en una entidad impidiendo el logro de los objetivos. El punto número 2 del componente evaluación de riesgos se llama identificación de los riesgos. Significa tipificar todos los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad debido a factores externos, económicos, ambientales, políticos o factores internos, infraestructura, personal, procesos y tecnología. El punto 3 de la evaluación de riesgos, el componente evaluación de riesgos, es valoración de los riesgos. Permite a la entidad considerar cómo los riesgos potenciales pueden afectar al logro de sus objetivos. El punto número 4 del componente evaluación de riesgos habla sobre la respuesta al riesgo. La administración identifica las opciones de respuesta al riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo-beneficio. Las actividades, el componente número 3, actividades de control gerencial.
Comprende las políticas y procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. Dentro del componente actividades de control gerencial tenemos el primer elemento que se llama procedimiento de autorización y aprobación. La responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea organizacional debe ser claramente definida, específicamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. El punto número 2 del componente actividades de control gerencial se llama segregación de funciones. Un solo equipo de trabajo no debe tener el control de todas las etapas claves de un proceso. El punto 3 de la componente de actividades de control gerencial se llama evaluación, costo y beneficio, considerando criterios de factibilidad y la conveniencia en relación con el logro de los objetivos. Dentro de del componente actividades de control gerencial tenemos el punto 4, controles sobre el acceso a los recursos o archivos. Debe limitarse al personal autorizado que sea responsable por la utilización o custodia de los mismos. La utilización o custodia debe evidenciarse a través del registro de recibos, inventarios o cualquier otro documento que permita llevar un control efectivo sobre los resultados o archivos. Dentro de las actividades de control gerencial tenemos el punto 5 que se llama verificaciones y conciliaciones. Son los procesos o actividades o tareas significativas que deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser registrados y clasificados para su revisión posterior. El punto 6, actividades de control gerencial, del componente actividades de control gerencial, se encuentra la evaluación de desempeño. Tiene como propósito prevenir y corregir cualquier eventual deficiencia que afecte los principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad. El punto 7 del componente número 3, actividades de control gerencial, se llama rendición de cuentas. La entidad, los titulares, los funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado, cumplimiento misional de los objetivos institucionales y el logro de los resultados esperados. Asimismo, el punto 8 del componente número 3, actividades de control gerencial, deben de tener documentación de procesos, actividades y tareas. Estas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos. Dentro del componente actividades de control gerencial tenemos al punto 9 que se llama revisión de procesos, actividades y tareas. Deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos y políticas vigentes. Así también, este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno. Dentro del componente de actividades de control gerencial tenemos el punto 10, controles para la tecnología de información y comunicaciones. Controles que garantizan el procesamiento de la información para el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad. Deben estar diseñados para prevenir, detectar y corregir errores mientras la información fluye a través de los sistemas. Ahora pasamos al cuarto componente. El cuarto componente es información y comunicación. Este componente se trata son los métodos, procesos, medios y acciones que con enfoque sistémico y regular aseguran el flujo de información con calidad en todas las direcciones. Dentro del componente 4, información y comunicación, tenemos el primer punto, que son funciones y características de la información. Esta información debe ser confiable, oportuna y útil.
La información debe permitir a los funcionarios y servidores públicos cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. El punto 1, el que sigue, calidad y suficiente de la información. El titular o funcionario designado debe asegurar la confiabilidad, calidad, pertinencia y oportunidad de la información que se genere. Esta tiene que ser confiable, tiene que tener un alto grado de calidad, tiene que ser pertinente el tema y tiene que estar en su oportunidad. El otro punto, sistemas de información, constituyen un instrumento para el establecimiento de las estrategias organizacionales y por ende para el logro de los objetivos y las metas, facilitando la transparencia en la rendición de cuentas. Asimismo, tiene que en el componente número 4, información y comunicación, esta tiene que ser flexible al cambio. Los sistemas de información deben de ser revisados periódicamente y de ser necesarios rediseñados cuando se detecten deficiencias en sus procesos o productos. Asimismo, esta información y comunicación debe tener un archivo institucional. El titular o funcionario designado debe establecer y aplicar políticas y procedimientos de archivo adecuados para la preservación y conservación de los documentos de acuerdo con su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico, tales como los informes contables. Dentro del punto, el componente información y comunicación, tenemos otra parte que se llama la comunicación interna y externa, o sea que debe contener este componente, ¿no? Deben asegurar que la información llegue al destinatario en la cantidad, calidad y oportunidad requerida. Y el último componente, el componente número 5, supervisión. Este componente es el más grande porque tiene que ver con el monitoreo, la supervisión y el mejoramiento, ¿no? El mejoramiento de alguna implementación de algún mejoramiento para poder dar alguna medida correctiva sobre alguna desviación o inconsistencia. Este es el componente más fuerte para mí porque es el que supervisa todo lo anterior, ¿no? Y hace el seguimiento. Como verán, chicos, este tema de la implementación del sistema de control interno ya no va a parar, ¿no? Si bien es cierto, ha parado un poco con el tema del COVID y la próxima clase vamos a ver ya cómo es que está, en paralelo, cómo es que está el COVID en épocas el control interno en épocas de COVID, que es el control concurrente básicamente en el sistema, en el sector público, pero ya vamos a empezar a ver cada uno en profundidad, cada uno de estos componentes. Como verán, es bastante, pero tenemos que organizarlo, pues, ¿no? Por eso yo he querido tomar así y ya vamos a comenzar la próxima clase con el primer componente, la siguiente clase segundo componente, tercer componente, cuarto, y así a llegar hasta supervisión. Ahorita en forma general vamos a hablar sobre el componente supervisión, que es el último componente, ¿no? Pero es el más grande porque incluye la supervisión, monitoreo y mejoramiento. Este componente, el componente de supervisión, es el sistema de control interno debe ser sujeto a supervisión para valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. La supervisión, identificada también como seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad con fines de mejora y evaluación. Claro, o sea, este componente, ¿por qué para mí es el más importante? Porque este componente te permite identificar las inconsistencias, las desviaciones que tú has establecido dentro de los planes anteriores y a la vez que tú identificas las desviaciones, tienes la facultad de poder establecer alguna medida correctiva y volver al camino del plan, ¿no? Mediante esa medida correctiva y establecer una política de mejoramiento, por ende, ¿no es cierto? Entonces, esto es una actividad de autocontrol, ¿no? Y antes solamente se realizaba después de un año, ¿no? Porque venían las sociedades auditoras, te hacían la auditoría de los estados financieros, la auditoría financiera,
y después de 1 año y medio casi, identificaban algunas inconsistencias. Pero ya en ese año y medio pueden haber pasado miles, no miles, sino varios funcionarios del Estado que por último ya no están, ¿no? Y pasaron de gobierno a gobierno y era un poco difícil implementar esa medida correctiva, porque siempre cuando el Estado, cuando viene un nuevo funcionario, no quiere hacer lo que él estima conveniente, pero no lo que establece lo anterior, ¿no? Entonces era un poco difícil, pero ahora con esta normativa ya no hay nada que te lo impida, porque generalmente este es un mandato de ley, ¿no es cierto? Bueno, sigamos con el quinto componente, la supervisión. Entonces, para la supervisión tenemos algunas situaciones que tenemos que tener claras, ¿no? Y tiene que contener este componente al momento que tú hagas tu plan, ¿no? Tiene que tener normas básicas para las actividades de prevención y monitoreo. El monitoreo oportuno del control interno. Eso tiene que tener. La implementación de las medidas de control interno sobre los procesos y operaciones de la entidad debe ser objeto de monitoreo oportuno con el fin de determinar su vigencia, consistencia y calidad, así como para efectuar las modificaciones que sean pertinentes para mantener su eficacia. El monitoreo oportuno del control interno debe ser permanente en esta implementación del sistema de control interno. Ojalá lo logren. El punto 2 tiene que contener normas básicas para el seguimiento de resultados, ¿no es cierto? Tiene que tener un reporte de deficiencias, de debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso de monitoreo. Deben ser registradas y puestas a disposición de los responsables con la finalidad de que tomen las acciones necesarias para su corrección. Claro, lo que yo les decía, ¿no? Este reporte de deficiencias identificará las inconsistencias, ¿no? Las inconsistencias y las deficiencias que tengan en este proceso. Y ese proceso podrías tú, como se dice, dar las acciones correctivas para mejorar esta deficiencia. Mediante estas acciones correctivas corregirás la deficiencia y establecerás por ende un proceso de mejoramiento. El punto 2 tiene que tener normas básicas para el seguimiento de resultados. Implantación y seguimiento de medidas correctivas. ¿Por qué? Porque estas normas básicas te van a ayudar para que tú puedas implantar las medidas correctivas y encima también te van a ayudar para que tú hagas el seguimiento a estas medidas correctivas. Cuando se detecte la inconsistencia o informe sobre errores o deficiencias que constituyen oportunidades de mejoras, la entidad deberá adoptar las medidas que resulten más adecuadas para lograr los objetivos institucionales, efectuándose el seguimiento correspondiente a su implantación y resultados, obviamente. También debe contener este componente número 3 dentro de tu trabajo, normas básicas para los compromisos de mejoramiento, la autoevaluación, promover y establecer la ejecución periódica de autoevaluaciones sobre la gestión y el control interno de la entidad. Claro, la autoevaluación consiste en detectar a sí mismo mediante esta implementación del sistema de control interno una supervisión periódica, ¿no es cierto? Y esto se tiene que hacer permanentemente. Con el sistema de control interno te está permitiendo que tú te hagas unas autoevaluaciones sobre la gestión y el mismo control interno de la entidad, a ver si es que realmente está funcionando. También debe contener normas básicas para los compromisos de mejoramiento. Las evaluaciones independientes efectuadas por los órganos de control competentes para garantizar la valoración y verificación periódica e imparcial del comportamiento del sistema de control interno y del desarrollo de la gestión institucional, identificando las deficiencias y recomendaciones oportunas para su mejoramiento. ¿Ok? O sea, hay entidades externas que hacen auditorías y ellos tienen unos dictámenes, ¿no es cierto? Esos dictámenes tienen que ser realizados y eso se tiene que tomar en cuenta para poder también hacer una evaluación independiente. Bueno,
bueno, es un mensaje que les puse la vez pasada, ¿no? Pero eso sería básicamente lo que hemos visto el día de hoy. Vamos a hacer el resumen, que es bastante, pero bueno. El día de hoy hemos visto sobre cómo va la implementación del sistema de control interno en el país, ¿no? Según Contraloría General de la República, hay una directiva, la 006-2019 de Contraloría General de la República, que básicamente ayuda, apoya a implementar el sistema de control interno a nivel de país. Bueno, obviamente afirmamos el tema del concepto del sistema de control interno, los componentes del sistema de control interno, el nuevo enfoque de la implementación del sistema de control interno. Este es el nuevo enfoque: unidad orgánica responsable de la implementación, reglas diferenciadas, implementación integral de forma progresiva, plazos específicos por entregables, criterios mínimos sin restricciones y un aplicativo informático. ¿Qué cosa dice la disposición de la directiva 006-2019? Esto se aprobó el 15 de mayo del 2019, se publicó a los 2 días y entrada en vigencia el 20 de mayo del 2019. Implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Logro, o sea, la finalidad de esta directiva era que las entidades del Estado por fin implementen este sistema de control interno en cada una de las entidades. Los objetivos: establecer una regulación, un seguimiento y evaluación, estaban a todo nivel de gobierno y era obligatorio para todos el cumplimiento, y habían 2 excepciones, que era FONAFE y las empresas que se encuentren bajo su supervisión, que es el Fondo Nacional de Financiamiento de Actividades Empresariales del Estado, y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs con, bueno, obviamente los bancos, ¿no?, que están acá. El nuevo enfoque está basado en 3 ejes: el eje organizacional, el eje de gestión de riesgos y el eje de supervisión. Lo que nosotros tenemos que ver en el curso, según el sílabus, es básicamente el eje cultura organizacional y el eje de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque este es el nuevo enfoque de la implementación de los componentes, ¿no?, del sistema de control interno, ¿no? Y como verán acá, es el ambiente de control, información y comunicación, evaluación de riesgos y actividades de control. Finalmente, supervisión. O sea, al final están los 5, ¿sí? Solo que están divididos ahora, ¿no? Cultura organizacional son ambientes de control y comunicación, gestión de riesgos es evaluación de riesgos y actividades de control, y supervisión está solito. Después, bueno, ¿a quiénes iban esta implementación? Teníamos el grupo 1, que era el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Bueno, aquí estaban las entidades que están en el grupo 1. El grupo 2, gobierno regional, direcciones regionales, gobiernos locales, provinciales. Y por último el grupo 3, que son las municipalidades distritales. Los responsables: titulares de la entidad, los órganos o unidades orgánicas. Por ejemplo, para el gobierno nacional se encuentra la Secretaría General, para el gobierno regional se encuentra la gerencia regional, en gobierno local la gerencia municipal, y las otras entidades, los órganos o unidades con la máxima autoridad administrativa institucional. Pregunta del examen: ¿qué es un gobierno nacional? ¿O qué entidades involucra el gobierno nacional? Los poderes del Estado: poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, ¿sí? Ok. Entonces hablamos del Congreso, del poder judicial y el poder ejecutivo. Y obviamente ahí se encuentran los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos, las empresas públicas, las entidades adscritas y las entidades ejecutoras, por ejemplo. Esa es una pregunta del examen. Sigamos con el repaso de lo que hemos visto. Bueno, aquí hablamos sobre las funciones de otros órganos. Pusimos un ejemplo. El plazo era el 30 de junio del 2020, pero eso presumo que no ha podido ser cumplido porque bueno, 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
obvias razones, el COVID, ¿no? Bueno, y acá hubo un procedimiento para la implementación del sistema de control interno que bueno, es bastante largo, pero igual lo que va a entrar en el examen es qué es lo que involucra. Son 3 partes: el eje organizacional, el eje de gestión de riesgos y el eje de supervisión. Por ahí hay algún concepto que es gestión de riesgos. Todo lo que es conceptos va a venir, ¿no? De hecho, que es un producto también va a venir, etcétera, etcétera. Y después pasamos al caso práctico de una implementación, que lo vimos, caso chiquito, igual, para los dos, el primer eje y el segundo eje. Y finalmente el tercer eje, que fue la supervisión. Pero estos cuadros obviamente no van a venir, ¿no? Es muy largo. Listo. Y los entregables en la implementación del sistema de control interno. Aquí está. Primero tenías que hacer un diagnóstico de cultura organizacional el 2019, septiembre del 2019. Después tenías que hacer octubre del 2019 un plan de acción anual sobre las medidas correctivas. En noviembre del 2019 tenías que hacer un plan de acción anual sobre las medidas de control. En abril del 2020 tendrías que haber hecho el plan de acción anual, medidas de control. Y finalmente, en julio del 2020, un reporte del seguimiento del plan de acción anual. Pero esto presumo que se ha visto truncado por el tema del COVID, ¿no? Después hablamos sobre el aplicativo informático. Existe actualmente un aplicativo informático en los cuales los responsables o titulares pueden entrar a este aplicativo y comenzar a alimentarlo para ver dónde se encuentra su avance. Vimos algunas preguntas básicas que se tienen que hacer y ahí pasamos a la segunda exposición, que teníamos que ver sobre los componentes del sistema de control interno. Dijimos que teníamos 2 bases legales, que ya la habíamos visto, y que una de ellas involucraba 2 más, ¿no? Que ya también la hemos visto. Y acá están los componentes del sistema de control interno: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación, supervisión, que incluye prevención, monitoreo, seguimiento, compromiso de mejoramiento. Y así comenzamos a trabajar cada uno de los componentes. Primero hablamos sobre el ambiente de control y todo lo que involucra, que en gran sentido significa que toda la entidad, incluyendo a la alta dirección, tiene que estar involucrada sobre el establecimiento de una cultura de control. Hablamos de integridad, de valores, de administración estratégica, de estructura organizacional, de administración de recursos humanos, de competencias profesionales, de asignaciones de autoridades y responsabilidades, de la OSI. Y de ahí pasamos al segundo componente, que se llamó evaluación de riesgos. Hablamos de planeamiento de la administración de riesgos, hablamos de identificación de los riesgos, hablamos sobre valoración de los riesgos, respuesta del riesgo, y pasamos al tercer componente, que se llama actividades de control gerencial. Pregunta del examen: ¿qué es el tercer componente? Actividades de control gerencial, que comprende: son las políticas y procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. Y ahí comenzamos sobre algunos puntos que tiene que contener estas actividades de control gerencial. Procedimientos de autorización y aprobación. Tiene que contener segregación de funciones, evaluación de costo-beneficio, controles sobre el acceso a los recursos o archivos, verificaciones y conciliaciones, evaluación de desempeño, rendición de cuentas, documentación de procesos, actividades y tareas, revisión de procesos, actividades y tareas, controles de tecnología de información y comunicación. El cuarto componente: información y comunicación. Pregunta del examen: ¿qué es el cuarto componente? Son métodos, procesos, medios y acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguran el flujo de información con calidad en todas las direcciones. Debe contener funciones y características de la información, que debe ser confiable, oportuna y útil. Tiene que contener calidad y suficiencia de la información.
tiene que tener los sistemas de información que constituyen un instrumento para el establecimiento de las estrategias organizacionales. Tienen que ser flexibles al cambio esos sistemas de información. Tiene que haber un archivo institucional. Tiene que existir comunicación interna y externa. Y por último tenemos al quinto componente, y si no es el más importante, supervisión, monitoreo y mejoramiento. Y quedamos bien claro que este componente se hace para valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento y se basa también en actividades de autocontrol. Debe contener este componente normas básicas para las actividades de prevención y monitoreo oportuno de control interno, normas básicas para el seguimiento de resultados, un reporte de eficiencias, normas básicas para el seguimiento de resultados, implantación y seguimiento de medidas correctivas, normas básicas para el compromiso de mejoramiento, la autoevaluación, normas básicas para los compromisos de mejoramiento, evaluaciones independientes. Ok, esto es todo lo que hemos visto el día de hoy y obviamente está de más decirles que en la próxima clase vamos a continuar ahora de forma más específica sobre los componentes. Los componentes del sistema de control interno, como hemos visto, basados en estas bases o normativas legales, son el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación, supervisión, que incluye el monitoreo, seguimiento de resultados, compromiso de mejoramiento. Esto lo vamos a ver uno por uno, ¿correcto? Pero en paralelo, para ir completando un poco el sílabus, vamos a ir hablando de varias cosas, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, hemos hablado de casi todas las bases legales, las principales, y ahora vamos a pasar a cada una de las entidades, ¿no? Cómo es que está, por ejemplo, el tema de la implementación del sistema de control interno en la actualidad, cuáles son las empresas del Estado que han cubierto y cómo han cubierto, ¿no? Y a la par vamos a ir hablando específicamente del ambiente de control, de la evaluación de riesgo, las actividades de control gerencial, la información y comunicación y supervisión. Cada una de las clases vamos a ir tomando esas dos partes. Bueno, muchas gracias. El día de hoy ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vamos con los componentes del sistema de control interno. El día de hoy ha sido el día miércoles 23 de diciembre del 2020. Hemos tenido las clases de los componentes del sistema de control interno y los avances sobre la implementación del sistema de control interno. En interno vamos a coordinar sobre la tarea y a ver el proceso de cómo está el avance y cómo quedó finalmente las tareas de la unidad 2. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta el día martes. Perdón, hasta el próximo miércoles. Chao.